Inicia pues la historia con la creación del mundo y de la humanidad. Es una historia muy popular y es cuando se crea el mundo, que se dice que fue en 7 días. Todo esto del primer ser humano, Adán, luego le dan a su esposa y una costilla, Eva. Se dice que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Caín mató a Abel y posteriormente nació un tercer hijo que se llamó Set. Como personajes importantes también surge otro llamado Noé de esta misma cadena. Se decía que era justo y honesto, con una misión especial que le encomendó Dios de construir un arca, y allí metió a su esposa, hijos, que son 3, a sus nueras y una pareja de cada especie de ser vivo. Esta historia la conocemos mucho, este diluvio que se menciona. Posteriormente ya la tierra vuelve a la normalidad después de haber matado a todos los seres vivos. Dios prometió no volver a maldecir la tierra ni a destruir a todos los seres vivos por culpa del ser humano. Esa fue la promesa que Dios hizo después de este diluvio. La decisión la había tomado con anterioridad porque los seres humanos que habían hasta el momento eran perversos. Se dice que Dios dispersó y confundió todas las lenguas de los habitantes de la tierra. Se conoce como la Torre de Babel. Noé tiene entonces y salva por medio de su barca a sus 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Entonces entre la descendencia de Cam nace las 2 ciudades conocidas también popularmente, Sodoma y Gomorra. Entre la descendencia de Sem va a llegar otro personaje muy importante llamado Abraham, que es por los que se conoce la alianza, y la misión que le encomendó Dios a este hombre fue salir de su tierra natal para convertir su descendencia en una gran nación y ser bendecidos. Esa fue la promesa que le hizo Dios a Abraham, y se dice que se encaminó hacia la región de Canaán. En medio de todo esto hubo una gran hambruna y Abraham tuvo que ir con su esposa Sarai a Egipto. Allí hizo pasarla como si fuera su hermano, su hermana, para que recibiera tratos especiales al estar complacidos con la belleza de su esposa. Era estéril. Abraham tuvo un hijo con una esclava egipcia llamado Ismael. Dios le iba a dar un hijo, era verdaderamente con su mujer. Se lo da después, que es otro gran personaje muy importante llamado Isaac. Algunos sabemos la historia de que Dios le dijo a Abraham que lo subiera a un monte para ofrecerlo como holocausto, para matarlo, y al final no lo dejó matarlo. Por estos lados nació esta alianza de circuncidar a todos los varones, y también por esos lados es cuando le llega a Abraham el mensaje de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Abraham trató de negociar esto con Dios, pero no se logró. Entonces le mandó mensajeros a su sobrino Lot para que le avisaran de salir con su esposa y sus hijos de la ciudad. Así lo hicieron. Se dice que se refugió en una ciudad cercana llamada Zoar, pero cuando iban saliendo, su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, que era una de las advertencias que le habían hecho los mensajeros a ellos, de no mirar hacia atrás por la lluvia de azufre y fuego que iba a destruir esta ciudad. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca y tuvo a 2 hijos, Esaú u Edom y el otro llamado Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, que este último Jacob va a ser el famoso Israel, un nombre que se escucha mucho hasta el día de hoy. Entonces se dice que Esaú o Edom, también como lo llamen, fue el que salió primero del vientre de Rebeca, y que tras del talón de él iba pegado Jacob. Luego se dice que Jacob consiguió sus derechos de primogénito por medio de un potaje de lentejas que preparó para su hermano, y también consiguió la bendición de su padre antes que su hermano por medio de la ayuda de su mamá. El Señor le ordena a Jacob volver a la tierra de su padre después de cumplir 20 años de trabajo a un señor llamado Labán, y en el camino le llegaron mensajeros a Jacob de que su hermano Esaú venía con 400 hombres para enfrentarlo. Lo que hace es mandarle adelante regalos para calmarlo, y en el camino se dice que se encontró con un ángel del Señor y que tuvo que luchar con él y lo venció. Se instala por los lados de Betel, allí hace su gran alianza con el Señor, donde lo llaman ahí sí Israel. Dios le cambia el nombre de Jacob, que significa engañador, se lo cambia por Israel, y hace una alianza con él
diciéndole que de él nacería una muchedumbre de naciones. El pueblo de Israel con todos estos hijos empezó a crecer en la región de Canaán. José se puede decir que era el preferido de su padre Israel, de Jacob, tanto así que le hizo una túnica de colores, se dice, especial para él. Por este tipo de detalles sus hermanos empezaron a odiarlo, y también porque él tenía sueños de grandeza y se los contaba a ellos. Una vez sus hermanos estaban pastoreando en el campo y su papá Israel mandó a José a que fuera a mirar cómo iban ellos. José lo hizo así. Cuando sus hermanos lo vieron llegar, sintieron muchas ganas de matarlo, pero entre ellos mismos se calmaron la cólera y resolvieron en venderlo a una caravana de madianitas que pasaban a Egipto. Lo vendieron a esto como esclavo. Cogieron su túnica, mataron un cordero, la llenaron de sangre y se la hicieron llegar a su padre, a Israel, con el mensaje de que se cerciorara si era la túnica de su hermano, de su hijo, que la habían encontrado en el camino, y así hacerle creer de que estaba muerto. Israel creyó que así había sido y se vistió de luto por mucho tiempo, porque se dice que era el hijo preferido de él. José llegó allí fue vendido como esclavo. Llegó a una casa y le estuvo yendo bien porque el Señor estaba con él, pero la esposa de su patrón se enamoró de él e intentó varias veces tener pues como relaciones con él. José no aceptaba, hasta que un día le tendió la trampa y fue donde él y rasgó sus vestiduras para decirle a su marido que él era el que había entrado a su pieza, y que ahí estaba la prueba, que eran las vestiduras que había rajado él. Se llenó de cólera y lo mandó a la cárcel. Allí también inició labores. Como el Señor estaba con él, con el tiempo estuvo a cargo de muchas labores de la cárcel, y entre esas labores recibió un día a dos presos, que era el copero y el panadero del faraón. Ellos tuvieron dos sueños. José se ofreció para interpretarlos por medio del Señor. Estos aceptaron. Decía que los 3 días el faraón iba a reconsiderar su juicio y que uno volvería a ser su siervo y el otro lo mataría. Y a los dos les dijo que si se salvaba a él, le hablara al faraón a su favor. Así fue, mataron al panadero y el copero volvió al servicio del faraón. En su momento no hizo lo que José le pidió de hablar en su favor, pero a los 2 años sí lo hace, cuando el faraón tiene 2 sueños que lo preocuparon mucho, y llamó a varios sabios para que los interpretaran, pero ninguno daba con su interpretación. El copero en ese momento es cuando se acuerda de José, aquel que le había interpretado su sueño 2 años antes y había salido de verdad. El faraón lo mandó a llamar a José. Le cuenta el sueño, los 2 sueños, en el que de 7 vacas robustas, y luego salían del río Nilo 7 vacas flacas que se comían a las robustas y no engordaban. Y el otro sueño era 7 espigas hermosas brotaban de un tallo, y luego brotaban otras 7 angostas y secas y hacían morir a las robustas. La interpretación que le da José de este sueño al faraón es que vendrían 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de hambruna, y que le recomendaba prepararse, porque el hecho de que haya soñado 2 veces el sueño con relación quiere decir que el Señor, que Dios, estaba resuelto a hacerlo. El faraón le pareció acertada la interpretación que le hizo José y propuso ponerlo al frente de todos sus asuntos, por haberle Dios dado esa capacidad de interpretar su sueño, en donde lo único que estaría por encima de él sería el trono real. Acto seguido se quitó el sello oficial, se lo puso a él, hizo que lo vistieran y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Le puso el nombre de Sacnah-Panet y le dio una mujer con la cual tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. José se preparó en los primeros 7 años de abundancia, y cuando comenzaron los de hambruna, el pueblo le empezó a clamar al faraón, y les ordenó que fueran donde José. José empezó a abrir entonces los graneros que había llenado en los tiempos de cosecha, y le vendió tanto al pueblo de Egipto como a los países aledaños. Jacob, Israel, se enteró de que en Egipto estaban vendiendo comida, mandó a sus hijos porque si no iban a morir de hambre. Cuando llegaron allí, los
hijos de Israel, o sea, hermanos de José, se postraron para pedir comida, no reconocieron a José y este les habló por medio de un intérprete. José los hizo tratar con rudeza y en primera instancia los señaló de que eran espías, por eso los metió 3 días a la cárcel y al tercer día les propuso volver a su tierra con comida, pero la condición era que dejaran a uno de ellos para que posteriormente trajeran al menor y así probar su honradez. Sus hermanos volvieron a donde su padre Jacob con provisiones. Cuando Jacob se dio cuenta de la condición, se mostró en primera instancia renuente porque temía de que lo dejaran sin su hijo Simeón, que había quedado en Egipto, y también con Benjamín, que era el que pedían ahora para probar su honradez. Pero cuando se les acabó la comida, su obligación fue dejar ir a sus hermanos con Benjamín. Se presentaron ante José, llegaron con regalos y el doble de dinero. José organizó una cena especial para todos ellos y cuando los devolvió con comidas, previó por meter encima de sus costales nuevamente el dinero sin cobrarles nada y puso la copa de él en la tula de Benjamín para después acusarlos de ladrones. Este libro finaliza con el desenlace de esta historia. José no aguanta más y se le revela a sus hermanos y les dice que no se aflijan por haberlo vendido como esclavo. Dios se había valido de eso para salvar vidas, porque era que ahora iban a salvar su generación y su descendencia precisamente por este desenlace. Y les dice que fueran por su padre y que vinieran a Egipto porque iban 2 años de hambruna y que faltaban 5. El faraón le llegó oídos esta noticia de que la familia de José iba para Egipto y ofreció lo mejor de Egipto para ellos. Israel le costó asimilar la noticia de que fuera real y emprendió el viaje. En el camino Dios le dijo que no temieran bajar a Egipto. El encuentro de ellos con José fue en Gosén, donde José lo había destinado. Allí lloraron y se abrazaron y se les ordenó pues decirle al faraón que eran pastores al igual que su descendencia, y de pronto temían era porque consideraban a los pastores de ovejas impuros y a los hebreos abominables. El faraón adquirió por medio de José casi todas las tierras, el ganado y el dinero, tanto así que la mayoría quedaron como esclavos de Egipto porque entregaron todo a cambio de comida y de supervivir. Al pueblo que ya era esclavo prácticamente se les daba granos para sembrar, con la condición de que dieran la quinta parte al faraón. Israel duró allí 17 años. Antes de morir llamó a sus hijos para decirles que el Señor los iba a ayudar y los iba a sacar a una tierra prometida, a su abuelo Abraham, a su padre Isaac y también a él, y les hizo prometer de cuando eso sucediera salieran pues con los huesos de él. Posteriormente tuvo palabras especiales con cada uno de sus hijos y acá es donde se habla del testamento especial que dejó Israel a sus 12 tribus.